Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hola, muy buenos días a todos. Un poco nos complicó la verito, ¿no? Sin embargo, señor ministro de Energía y de denominación de su cartera de Estado tiene estas pequeñas innovaciones, pero que quieren significar y mucho. Estamos precisamente muy interesados en conocer, antes de escuchar al Santo Padre, que tiene un mensaje para todos ustedes, jóvenes ecuatorianos, jóvenes latinoamericanos, jóvenes del mundo, esperanza de todos nosotros, a los que tenemos que ofrecerles nuestro propio ejemplo, y estamos muy lejos de hacerlo con gran solvencia, con gran decisión de méritos, de virtudes, de ética personal y grupal. Los dueños y hacedores de esta arquitectura mal diseñada, mal elaborada de estos últimos años. Ahora ustedes tienen precisamente, con su permiso, su venia, señor ministro, este mensaje de el Santo Padre. El amor verdadero no anula las legítimas diferencias, sino que las armoniza en una unidad superior. ¿Saben quién dijo eso? ¿Saben? El Papa Benedicto XVI, que está mirando y lo vamos a aplaudir. Le mandamos un saludo desde acá. Él nos está mirando por la televisión. Un saludo, todos con las manos, al Papa Benedicto. El demonio siempre prefiere un pueblo dividido y peleado. Es el maestro de la división y le tiene miedo a un pueblo que aprende a trabajar juntos. Y este es un criterio para distinguir a la gente: los constructores de puentes y los constructores de muros. Esos constructores de muros que, sembrando miedos, buscan dividir y abroquelear a la gente. Ustedes quieren ser constructores de puentes. ¿Qué quieren ser? La aprendieron bien, me gusta. El discípulo no es solamente el que llega a un lugar, sino el que empieza con decisión, el que no tiene miedo a arriesgar y ponerse a caminar. Si uno se pone a caminar, ese ya es discípulo. Si te quedas quieto, perdiste. Empezar a caminar. Esa es la mayor alegría. En camino, ustedes no tuvieron miedo de arriesgar y de caminar. Y hoy podemos estar de rumba, porque esta rumba comenzó hace ya mucho tiempo y en cada comunidad. Venimos de culturas y pueblos diferentes. Hablamos lenguas diferentes. Usamos ha vivido historias y circunstancias diferentes. Parezco, señor ministro, bastante curuchupa, ¿no? Pero el mensaje de el pontífice es extraordinario. Este ciudadano de todos los tiempos, este argentino que a la región nos mandó el Creador, como jefe de la Iglesia Católica, de la cual somos la mayor parte, con todo respeto a otras creencias, con todo respeto, pero su mensaje nos viene bien en esta etapa en donde queremos caminar juntos, queremos unirnos para caminar juntos, por el bien de los demás. Ya me pongo también yo bastante curuchupita, pero
Es bueno. Jóvenes que me escuchan, ustedes están este momento enrumbándose al cumplimiento de sus actividades, ojalá sean las estudiantiles. Y los que están en el levante recién, tengan la bondad de escuchar en las próximas horas al Santo Padre. Está cargado de un sinnúmero de precisiones de vida para ustedes. Y la esperanza de todo el planeta está en ustedes. Yo por eso doy la más cordial bienvenida, no porque nos caigamos de jovencitos, pero doy la más cordial bienvenida a un hombre de pensamiento maduro, técnicamente bien configurado, generoso y honorable. Él es el ministro Carlos Pérez, a quien le presentamos un saludo de bienvenida. La pregunta inicial vendría a ser, ¿y qué hay de firme en tema de concesiones? Pero yo prefiero que usted también nos elabore un mensaje respecto a actividades donde tenemos que rescatar, especialmente líneas éticas de comportamiento humano en todos los que van a tener que resolver sobre negocios del Estado. Justo es el tema con el que yo le estaba esperando y que refiere a las concesiones. Hay una orden especial de la matrona de esta radio y también del señor gobierno para las estaciones de radio en el Ecuador. La siguiente cadenita matriz es respecto a la gira presidencial del señor presidente. Una gripe que no se le va, señor ministro, y no obstante, aquí estamos. Qué buena nota. ¿Vamos con la cadena? Ecuador dio pasos agigantados en el encuentro económico más importante del mundo, gracias a la presencia del presidente Lenín Moreno, que permitió fortalecer las relaciones diplomáticas y crear oportunidades de inversión para el país. Más de 3.000 líderes de distintos sectores, como de energía, tecnología, turismo e industrial, pudieron escuchar el mensaje claro del presidente Moreno, quien expuso las bondades de nuestra nación, un país democrático, respetuoso con los derechos humanos y abierto al mercado con una activa participación de todos los sectores y con una estrecha relación con los organismos internacionales. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. La verdad es que Ecuador también lo vemos como un país que ha hecho grandes esfuerzos para reducir pobreza y también reducir desigualdad. Moisés Naín, analista. Una democracia en la cual los disidentes, quienes piensan diferentes, no son perseguidos, en las cuales los pesos y contrapesos de una democracia son respetados. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Que hay desaceleración de la economía mundial, que yo celebro las medidas que ha venido tomando el gobierno del presidente Lenín Moreno. Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. Estamos interesados en aprender también de lo que el Ecuador está haciendo desde el punto de vista técnico, operativo, y esperamos pues seguir construyendo y seguir manteniendo un diálogo abierto y permanente. Cara McCarthy, directora de curaduría de Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum. Y su presidente lo está haciendo una prioridad para que tanto las limitaciones físicas, cognitivas y sensoriales puedan adaptarse en la vida. Ustedes han avanzado muy lejos en este camino. Para cerrar su participación en la ciudad de Davos, el presidente Moreno mantuvo un encuentro de alto nivel con los jefes de Estado y de Gobierno de España, Costa Rica y Colombia, con quienes trató temas de cooperación y sobre el respeto a las libertades y democracia en la región. Iván Duque, presidente de Colombia. Bueno, me parece muy importante la presencia del presidente Lenín Moreno. Su mensaje también es el de llevar inversión al Ecuador, el de darle confianza a los inversionistas en el país, el de fortalecer la generación de empleo, y creo que va por el camino correcto. Por otro lado, el primer mandatario se reunió con Jim Hagemann, presidente del directorio de Siemens, para analizar estrategias de desarrollo de las tecnologías de la información y participó de la campaña que impulsa el Foro Económico Mundial para la difusión y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Jim Hagemann, presidente del directorio de Siemens. Salgo de una reunión con la sensación de un liderazgo muy fuerte en su país, de un compromiso para mejorar la inversión en infraestructura y de crear oportunidades. De esta manera finalizó este evento con
con importantes logros para nuestro país. El primer mandatario se trasladó a la ciudad española de Salamanca, donde este viernes 25 de enero recibirá una condecoración por parte de la universidad de esta ciudad por su compromiso con la defensa de las libertades públicas. El gobierno de todos. 7:3. Creo que le fue excelente al señor presidente. Lo atendieron bien. Muchos presidentes se enlazaron y le prestaban atención a un sinnúmero de intervenciones. En Davos eso es de excelencia para nosotros, porque es un contacto muy recurrente, como se notó y se advirtió ayer. Usted tiene una experiencia internacional muy nutrida, señor ministro Pérez García. ¿Cómo le pareció la gira de Davos y los alcances que debemos reconocer como óptimos y los que han quedado pendientes, así como que no le dieron mucha bola, dicen aquí, a nuestro jefe de Estado? ¿Qué opinión tiene del viaje a Davos y el evento como tal? Sí, buenos días, Gonzalo. Ante todo, quiero solo hacer un comentario respecto a la presencia del Santo Padre en Panamá. Qué bueno. Yo creo que el hecho de tender puentes, como él dice, es algo que deberíamos aplicar aquí en el país. Mantener la unión de nuestros ciudadanos del país. Respecto de Davos, yo creo que ese es un foro extremadamente importante. Yo creo que fue un acierto del señor presidente de la República asistir allá y tener el contacto con sus pares, con diferentes entidades, como por ejemplo el Fondo Monetario. Estamos recurriendo ya en conversaciones firmes para ver cómo podemos avanzar en potenciales acuerdos. Y obviamente ampliar las relaciones con países con los cuales tenemos interés de tener relaciones comerciales, países del área, países de Sudamérica, nuestros vecinos. Entonces yo creo que en general fue un evento muy positivo para el país y creo que sacaremos buenos frutos de ese viaje. Qué bueno. Señor ministro, ayer estaba leyendo un poco lo que usted ha modificado en la cartera de energía antes de entrarnos a temas puntuales de coyuntura. Y encuentro que bajo una política de energía sustentable, el SELEC, Petroamazonas y otras subsecretarías o viceministerios o direcciones están haciendo cosas bastante interesantes y me gustaría que le explique cuáles son sus planes en el bloque 43 de ITT en cuanto a generación eléctrica. Tiene usted una procesadora, por así llamarlo, perdone la ignorancia en el tema, la ignorancia técnica, pero los procesos de tipo Tini para el desarrollo petrolero de la zona, me parece que está manejado por un conocido mío que es Mauro Intriago. Y este viceministro, conjuntamente, no sé si con Alex Galárraga, si yo estoy bien o mal, tienen unos planes a todos los municipios que se quejan, vienen quejándose durante muchos años. Atención, alcaldes, y atención, señores prefectos, a este pronunciamiento del señor ministro. ERSA va a dedicarse a hacer alumbrado público. Somos, no obstante, nuestro cambio, nuestro giro hacia una visión mucho más moderna, refrescada. En las noches parecemos, desde un avión que queremos aterrizar en una de nuestras grandes ciudades, parecemos unos circuitos a poblaciones oscuras,
frente a otras latitudes donde se ve un esfuerzo de alumbrado público muy interesante. El alumbrado público le da alegría, le da vitalidad, le convoca la energía social a la macroproducción, al desarrollo de emprendimientos, porque hay luz, hay alumbrado. Donde hay agua, alumbrado y una buena autoridad que ejerce un liderazgo, las cosas cambian. Si cambiamos la ruralidad ecuatoriana, y yo no soy un consejero, pero me atrevo a pensar así, yo creo que vamos a cambiarle al país. ¿Qué planes tiene usted respecto al aprovechamiento del bloque 43 ITT precisamente para estos menesteres, ministro? Sí, a ver, todo esto es parte de un plan de eficiencia energética que maneja el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no ¿Usted renovables. le instaló o ya encontró instalado? Había algo instalado en Petroamazonas, había algunos planes en el Ministerio, pero lo que nosotros hemos hecho es fortalecer y acelerar esos planes. Específicamente, por ejemplo, al ITT que usted hace referencia, es algo que no estaba dentro de los planes. Y nosotros hemos empezado una campaña para llevar el Sistema Nacional Interconectado desde Xuxufindi hasta el ITT. Ya están en procesos licitaciones para el desarrollo del programa, del proyecto, y en el futuro se complementará. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día, inclusive con la generación que nosotros tenemos actualmente en el campo? Nosotros estamos electrificando las comunidades aledañas, y a todas las comunidades aledañas al ITT ya tienen energía eléctrica. Es parte de nuestro compromiso comunitario. Entonces, ¿a qué le llama compromiso comunitario? Compartir. Nosotros, al entrar a esas comunidades, adquirimos obligaciones que no son obligaciones contractuales, sino son más bien un compromiso del Estado para con esas comunidades. Sentimos la obligación de que nosotros tenemos que contribuir, y se lo hace a través de alumbrado, energía eléctrica, agua. Hemos inaugurado varias plantas de tratamiento de agua para las comunidades, de tal manera de mejorar su salud, que es parte integral de todo este proceso. En Ispingo, Tiputine y Tambococha, ¿qué planes tiene usted, ministro? A ver, nosotros... En los entornos, ¿no? Sí, de población. Nosotros tenemos la planta de proceso grande en el área de Tambococha, eso está fuera del Parque Nacional Yasuní, y lo que nosotros hacemos es desde esa área distribuir energía a todas las comunidades aledañas. Faltan ya pocos kilómetros para completar todo el tendido de red eléctrica para esos comunidades. Entonces, seguimos avanzando poco a poco. Hasta el momento, como usted conoce, se está desarrollando el campo Tambococha, se está desarrollando el campo Tiputini. Aún no hemos entrado, no ha habido actividad en Ispingo todavía. Estamos esperando la autorización para las plataformas A y B, que están fuera de la zona de amortiguamiento del parque, lo cual no debería haber ningún inconveniente para desarrollar eso. A la gente de ERSA, ¿qué instructivos les ha dado para el ámbito en Morona, Santiago, especialmente en Guaraquiza? La gente de ERSA igual debe trabajar en proveer a las comunidades de alumbrado público. Una cosa también es importante, si bien usted tiene razón en el sentido que la luz y el alumbrado público trae vida a los pueblos, por el lado de conservación de energía, lo que nosotros estamos implementando ahora son alumbrado público que funcione con celdas solares. Eso es lo importante. ¿No es cierto? Entonces, o con gas. Pero no con diésel, pues. No con diésel. El 90% estamos alumbrando con diésel. Eso es onerosísimo para la caja fiscal. Mire, esta semana nosotros firmamos un acuerdo de cero quema de gas residual hasta el año 2030. Eso va alineado con el Acuerdo de París, y el Ecuador ya es signatario de esto. ¿Qué significa eso? Que todo lo que estas teas que usted veía en el campo donde se quemaba gas en las noches, hasta el año 2030 nosotros tenemos que tener cero quema.
Nosotros ya hemos avanzado sustancialmente con Petroamazonas en ese sentido y, por ejemplo, más de 40 años quemando ese gas, hoy estamos generando más de 110 quemaba que está sirviendo ya al oriente ecuatoriano. ¿En dónde más podríamos hacer energías mucho más sustentables a través de procesos de sustitución, señor ministro? Sí, estamos trabajando en todos esos sentidos. Obviamente la energía hidroeléctrica es la principal aquí en el país porque la Divina Providencia fue generosa con nosotros y nos dio mucha agua. Pero aparte de eso, nosotros estamos trabajando en proyectos solares y en proyectos eólicos. El portafolio de proyectos de energía sustentable es bastante grande. En la provincia de Loja, por ejemplo, tenemos previsto un parque importante de energía eólica. Estamos trabajando ya en un proyecto de 1000 megavatios solar. Y algo también que es importante conocer, Galápagos es una de las zonas donde nosotros queremos llegar a la generación de cero energía a través de generación con combustibles fósiles. Es decir, tenemos que poco a poco ir cambiando toda la energía fósil a energía renovable y para eso está pronto a arrancar un proyecto de energía solar con baterías que nos permite acumular energía para posteriormente distribuir a la ciudadanía. Entonces, hay una cantidad de proyectos que están andando. Acabamos de inaugurar del Citanizagua, Mina San Francisco y seguiremos avanzando en proyectos también hidroeléctricos. ¿Qué nivel y grado de adhesión ha recibido en la mística de atender a estos pueblos un hombre de la ruralidad oriental como nuestro presidente Moreno? 100% de apoyo, o sea, él está totalmente de acuerdo, sobre todo porque son proyectos que van encaminados a reducir la emisión de CO2 en el ambiente, porque todos los proyectos que estamos trabajando van en ese sentido. Hay un proyecto de gas natural que estamos mirando para la costa ecuatoriana de alrededor de 1000 megavatios, eso será con gas natural, que es mucho más eficiente que usar diésel u otro tipo de combustibles. Ministro, perdone, pero en el plan de austeridad fiscal, yo tuve ayer un pronunciamiento que lo revisé a través de un Twitter del exministro Pozo, Mauricio Pozo. Luego escribió otro Twitter casi de apoyo, de coincidencia, el hijo de otro exministro del correísmo, el caballero y distinguido amigo Alberto Acosta Burneo. Él dice concesiones sin austeridad, en coincidencia con la inquietud de Pozo. Las concesiones sin austeridad fiscal equivalen a vender el auto para pagar una abultada deuda de tarjeta de crédito y seguir gastando. A ver, Albertito, aquí está el ministro. Refiérale su preocupación. Muy buenos días, estimado Gonzalo, estimado ministro. El tema aquí yo creo que importante que hay que tomar en cuenta es que las concesiones al final del día se está trabajando sobre un activo del Estado y un activo debe servir para una concesión, me parece que ayuda a darle eficiencia, pero esos recursos no deben servir para un financiamiento del gasto corriente, porque eso equivale a vender un activo para financiar gasto corriente. Entonces yo creo que las concesiones son positivas, son necesarias, pero hay que tener claro el uso de esos recursos y que no vaya a seguir tratando de tapar una brecha fiscal que es muy grande y que al final del día lo único que hace es posponer el ajuste que igualmente es inevitable. El fisco no puede seguir gastando indefinidamente como lo está haciendo ahora, va a tener que reducir su nivel de ajuste y no me parece conveniente que estos recursos se utilicen para seguir sosteniendo y posponiendo un ajuste que es inevitable. Estos recursos deben ser usados con mucho cuidado. Yo creo que debemos discutir los ecuatorianos en qué usar estos recursos. Algunas propuestas yo las hice también. Una es pagar la deuda de la seguridad social para poder capitalizar la seguridad social. Otra es la inversión en salud, en educación, en mejorar los activos que tiene el Estado en esos sectores, pero no a comer corriente. Usted refería también, y perdone, señor ministro, a que debemos destruir los monopolios de donde provengan. Monopolios.
también se puede hacer monopolio desde el gobierno. Los monopolios no son aconsejables. ¿Por qué circunstancias, Alberto? Ese es un tema muy importante. No se trata, sobre todo en el tema de privatizaciones e inclusive concesiones, no se trata simplemente de un cambio de manos de los activos, porque muchas de estas actividades son monopolios estatales, no en todas, pero en algunas son monopolios, y el cambiar de manos no permite que los usuarios tengan un beneficio. Es lo mismo o igual de malo un monopolio público que un monopolio privado. Por eso es lo que cuando se hace este tipo de sobre todo para el tema de privatizaciones, que no es el caso que se está discutiendo en este momento, pero con el tema de lo importante es generar mercados competitivos, es decir, destruir el monopolio público para poder crear varios actores privados que en distintas partes de la cadena puedan intervenir, y de esa manera ninguno tiene poder de mercado como para poner precios por encima de lo que un mercado competitivo pondría. El monopolio al final del día cobra precios más altos a los clientes, a los usuarios, que un mercado competitivo. Por eso es que es tan importante que el proceso, cuando hay un cambio de manos de un activo que era antes público y pasa a uno privado, garantizar que sí se dé un proceso de creación de mercados competitivos y que no sea simplemente un traspaso de manos de un monopolio público hacia un monopolio privado. Y el dinero de un monopolio se convierte, ministro, en dinero de bolsillo. Y viene el malgasto, viene por momentos la fiesta, el despilfarro. El presidente Lenín Moreno tiene experiencia y él ha sido heredero de una tragedia de esta naturaleza. No nos va a dejar otra tragedia con las concesiones o privatizaciones. Usted se paró firme y dijo, primero que no va a haber privatizaciones. Lo que van a haber son concesiones. Pero de a poco, pero las necesidades, en cambio, las necesidades del señor ministro de Economía, que seguramente ya está por aquí, nos está escuchando a través de nuestra tecnología digital, con imagen y voz, con imagen y sonido, y vale la pena que revisemos esta situación, porque esto es lo de fondo para esta entrevista, ministro. Sí, Gonzalo, yo creo que este gobierno está muy consciente de que no puede darse el lujo del despilfarro de los fondos y del dinero de los ecuatorianos. En eso yo creo que todo el gobierno nacional, encabezado por el presidente Moreno, estamos muy conscientes de eso. Tenemos que ahorrar dinero. Estamos conscientes de que tenemos que reducir el tamaño del Estado y los lineamientos que nosotros recibimos a diario es en ese sentido. No solo la reducción de inversiones, que es lo que se ha hablado mucho hasta ahora, sino efectivamente reducir el gasto corriente. Un ejemplo de eso fue la fusión de los 3 ministerios de energía y recursos naturales, que comprendían hidrocarburos, electricidad y minería. ¿Por qué? Solo ahí nosotros ya tenemos una reducción importante. Me apena decirlo, pero en número de personas, solo en el ministerio ya ha habido una reducción más de 120 personas, de 700 personas que éramos. Entonces, son reducciones importantes. Ha habido reducción en salarios, como el señor presidente de la República decretó, entonces tenemos que seguir trabajando. En el caso de este ministerio estamos trabajando en la fusión ya de Petroecuador, Petroamazonas, que también va a evitar redundancias que existen en las dos empresas. Obviamente en el lado de los técnicos normalmente no hay un recorte porque son funciones diferentes, pero sí en el área administrativa. Y hay a veces visiones diferentes de emprendimientos estatales. Así es. Y nosotros tenemos que seguir trabajando. El otro día, sin que haya todavía bases para esto, ya se nos estaba criticando porque estamos cerrando, entre comillas, la oficina de SELEC en Cuenca. Decisión que no ha sido tomada, es parte del análisis que estamos haciendo. Pero solo le pongo ese ejemplo. SELEC tiene 75 personas en Quito y 100 personas en Cuenca. No es necesario eso. Entonces tendremos que analizar cómo reducir eso. SELEC tiene 14 regionales y de acuerdo a nuestro estudio solo necesitamos 5 regionales. Son cosas que tenemos que ir analizando e ir achicando el tamaño del Estado.
Pero por otro lado, el gobierno tiene que tener la capacidad de creación de puestos de trabajo para que la gente que sale del Estado vaya a la empresa privada a trabajar. Y ahí sí tenemos responsabilidad de la empresa privada de crear esos puestos de trabajo para que puedan absorber el recorte que se está haciendo dentro del Estado. Usted quiere frenar la fiesta y el despilfarro, señor ministro. Entonces, ¿cómo debe usarse, por ejemplo, inversiones hacia la salud, hacia la educación, hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al que nos ha comprometido usted una ayuda para capitalizarlo de nuevo, ¿no? Así es, o sea, por ejemplo, el señor presidente de la República fue muy claro. Todo el dinero que venga del incremento del precio de los combustibles va a ir a esos sectores que usted acaba de mencionar. Nuestra obligación es para con los jubilados, por ejemplo, con la salud, con la educación, y tendremos que seguir trabajando en eso, de tal manera de ir mejorando. Los recortes que el gobierno propone de ninguna manera afectan a salud y educación. Eso no es parte de los ajustes que el gobierno debe hacer, y el presidente de la República, el licenciado Moreno, ha sido muy claro en ese sentido. El exministro Pozo también opinó lo siguiente sobre el malgasto público. Quisiera dejar primero en claro de que yo no estoy en contra de las concesiones, yo estoy a favor de las concesiones. Inclusive decir que puede ser que concesionar la operación de CNT sea conveniente, y no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que hay que definir cuál es el rol del Estado, en qué actividades tiene que estar presente el Estado, como obviamente es educación, salud, justicia, seguridad, y que aquellas actividades donde el Estado quiere actuar de empresario son las que tienen que ser motivo de concesiones, tienen que ser motivo de alianzas público-privadas, de inversión extranjera o la figura que se defina, porque si no hacemos eso, estas decisiones aisladas de que hoy concesionamos CNT, mañana hacemos una cosa, están fuera de una política general. Es lo que yo estoy pidiendo. Perfecto. Una política general que permita ir reduciendo la obesidad estatal. Tampoco estoy diciendo que voten médicos o policías, pero hay todavía mucha obesidad en campos administrativos, inclusive dentro de las áreas de salud. De salud, qué increíble. Hay áreas como la de salud, donde hay unas burocracias bien acomodaditas, dueñas de los negocios de provisión de productos estratégicos para nuestros compatriotas más pobres, en fin. Qué mal funcionó el Estado en los últimos años. Y usted ha sido uno de los puntales para un rediseño. Lenín debe estar contentísimo con usted. Y usted contentísimo con él porque también le ha dado soltura, le ha dado confianza, que es importante. Yo he aprendido muchísimo, Gonzalo, usted sabe, yo no tenía ninguna experiencia en el manejo público. Y eso es algo que yo he aprendido muchísimo durante este periodo. Obviamente cuento con la confianza del señor presidente de la República y le apoyaré mientras yo tenga eso. Yo tengo la posibilidad de comentarle abiertamente a él lo que pienso y discutir con él los pasos a seguir. En ese sentido, pues me siento confortable trabajando para él y con él en beneficio del país, que es lo único que a mí me tiene aquí. No tengo ningún otro tipo de agenda. Sobre las concesiones, Gonzalo. Exactamente. ¿Por qué usted dice no vamos a vender, sino a concesionar? ¿Qué es? Yo quiero aclarar eso porque en ningún momento se piensa vender los activos del país. Los activos del país seguirán siendo activos del país.
Lo que el consejero Cuesta ha hablado, y es un encargo que el señor presidente de la República le ha hecho a él, es que nosotros vamos a concesionar la administración de los diferentes negocios que el Estado tiene. Y para eso, pues él tiene esquematizado ya un negocio. Será ya responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y con lineamientos de la Presidencia de la República qué hacer con esos fondos, que en principio yo estoy de acuerdo con lo que los señores economistas Pozo y Acosta mencionan y lo que usted menciona, que esos fondos deberían ir para mejorar el seguro social, para mejorar la salud, para mejorar la educación, la infraestructura del país. Yo creo que ese es un dinero bien aprovechado si se lo usa en ese sentido. No puede ser que eso vaya a gasto corriente, a pago de sueldos y esas cosas pero obviamente a mí no me corresponde eso, simplemente son ideas personales que ya las manejará el ministro Martínez junto con las autoridades que manejan el Frente Financiero. Ajá. En una plataforma de análisis como las que regentan, dirigen y operan permanentemente con un pensamiento patriótico, alineado naturalmente con las cifras, con los números y con la decencia administrativa, me refiero a Walter Spurrier y a su yerno Albertito Acosta Burneo. Entonces, creo que lo tenemos todavía en línea. ¿Qué elementos tienen que coadyuvar este empeño y esta mística y filosofía del señor ministro? No está usted en edad de aconsejar, pero sí en iniciativa de ofrecer sus creaciones propias para evitar lo que ha venido ocurriendo, incluso en modalidades que han equivocado personajes como lo que predicaba su señor padre aquí, en esta radioemisora, y lo que definitivamente fue a hacer cuando ministro, un poco apretujado por las presiones de un presidente furibundo para lograr sus intereses y alcanzar sus propias metas porque era dueño de la verdad. Entonces, ¿qué le ensambla a usted a nombre de los técnicos jóvenes, Alberto? Bueno, yo creo que tenemos que estar claro que el gobierno y como país tenemos que tomar decisiones. No podemos tenerlo todo. ¿Cuál es la prioridad como país? Queremos mejor salud, queremos mejor educación, queremos un Estado que sea el gran empresario, que gane mucho dinero invirtiendo en muchas actividades. Hay que estar claros que si decidimos que queremos el Estado empresario, significa que va a haber menos recursos para salud o educación porque tenemos que destinar esos recursos a las inversiones productivas. Entonces yo creo que es un momento en el que la falta de recursos nos lleva a poner ese papel correcto del Estado. Y yo creo que el papel correcto del Estado es que se preocupe por los más vulnerables de la sociedad, que se preocupe por salud, educación de calidad, por seguridad, por el tema de la seguridad social, para ponerla en orden. Esas son las prioridades del Estado. Eso significa que el Estado tiene que dejar de ser ese empresario, porque si es que es empresario, esos recursos quedan congelados en inversiones que tienen un rendimiento, evidentemente, pero un rendimiento en muy largo plazo. Entonces ese rendimiento, ese dinero finalmente no puede ser utilizado a las cosas que realmente importan. Por eso es que yo apoyo totalmente el esquema de concesiones, inclusive yo creo que debemos ir hacia un tema de privatizaciones, porque el Estado no puede seguir congelando recursos que son urgentes en los ciudadanos, que no podemos decirle, espere a que esta empresa dé rendimientos y que yo recupere ese dinero de aquí a 10, 20 o 30 años, porque hay que estar claro, las inversiones no se recuperan en un año, se recuperan en varios años y muchas veces de más de 10 o 20 años. Entonces es momento... La fecha, perdone, el plazo, perdone Alberto, el plazo, señor ministro, de 20 años, 2 décadas, ¿es más que suficiente para una recuperación? ¿O usted que ha trabajado en empresas internacionales, en los mismos productos, digamos, se requiere de más o de enajenación completa a la que no tenemos ningún derecho de resolver, vender lo que no es nuestro, sino del pueblo ecuatoriano?
A ver, obviamente eso depende de las tasas de retorno de cada uno de los proyectos, depende de la inversión que se requiera y todo eso. Entonces, pueden ser 15, 20, 25, 30 años, dependiendo del tamaño del proyecto y la inversión requerida. Pero usted sabe los montos de las sí, inversiones que nos comprometen para nuestros problemas fiscales. Cada proyecto es diferente, ¿no es cierto? Si miramos... hacemos una lista de lo que usted conoce, por ejemplo, o su memoria si hablamos de una refinería de 300,000 barriles, probablemente sea 25 años, pero si hablamos de una refinería de 100,000 barriles, probablemente sea 15 años. Entonces, esos montos de inversión requeridos para que el inversionista recupere su inversión y una tasa interna de retorno normal para un proyecto, decidirá qué tan larga sea la concesión. Lo que el consejero Cuesta ha dicho justamente, de lo que yo entiendo, es que va a licitar esto y quien le oferte el menor tiempo de concesión es quien se llevará esto. Entonces, nosotros correremos los números y veremos si hace sentido la propuesta de las empresas interesadas. Cada uno de los proyectos, repito, tienen diferentes tasas, diferentes inversiones y de eso dependerá para que sea el tiempo de la concesión. El consejero Cuesta nos dio en 2 intervenciones los siguientes, valga la pena, y nos dio 2 consejos. Pero los consejos de Cuesta siempre hay que sopesarles, porque él viene a responder el interés naturalmente del gobierno, pero viene de escenarios en donde él ya podría estar preestableciendo determinados negocios. Y claro, no es que yo quiero alentar las reservas o los cuidados que hay que mantener, pero su paso por estos ministerios que ha gozado de tanta confianza pública y ciudadana y de grupos técnicos y de grupos honestos que velan por los intereses del país, si hace que el señor presidente Lenín Moreno también reciba su consejo. Entonces veamos, ¿qué consejo tiene Santiago respecto, por ejemplo, a concesionar empresas como la CNT? Aquí dijeron, una linda empresa, ha dado muy buenos resultados, se está volcando a ser una esencia de modernidad, de empresa pública interesante. ¿Para qué le quieren concesionar si está manteniendo al Estado prácticamente frente a la tragedia de las otras? Así dijo Santiago Cuesta. La nueva empresa que va a tomar los activos, esa empresa tendremos que hacer un contrato. Ese contrato tiene 4 partes. La primera parte, garantizar los derechos de los trabajadores, que se queden. Segunda parte, garantizar los derechos del Estado. Y tercera parte, garantizar los derechos del inversionista. Se han tergiversado en redes sociales que si yo obtengo solamente el 25% de la rentabilidad, el Estado se queda con el 25% de la rentabilidad, el 75% se lo roba la empresa. Entonces, que yo no conozco nada. Déjenme explicarles. El ejemplo que yo puse fue el ejemplo de CNT. Dije, esto está sujeto a aprobación del presidente de la República. La concesión, ¿por qué se debe dar? ¿Cómo es posible que en Argentina cueste $6 y el 500% más caro en Ecuador? ¿Qué hago? Le pregunta a usted, señor presidente, no yo. Sí, a ver, el doctor Cuesta hoy en día, no importa de su trayectoria anterior, se debe al presidente de la República y al Estado ecuatoriano. Y el presidente le tiene amplia confianza. Le tiene amplia confianza. Ellos tienen una amistad especial, tiene alta confianza con él. Pero yo creo que... ¿Especial en lo humano o especial en lo humano? Son amigos. Entonces, yo creo que el doctor Cuesta en ese sentido está muy claro
que él se debe al Estado ecuatoriano y a los requerimientos del señor presidente de la República. Su pasado empresarial pasa a segundo plano y yo creo que en eso podemos estar confiados. Obviamente, yo creo que hay que analizar los términos una vez que tengamos las propuestas. CNT no me corresponde a mí, le corresponde al ministro León, sí. Pero tendrán que analizarse las propuestas y ver si hacen sentido o no para el Estado ecuatoriano. El momento que no hagan sentido para el Estado ecuatoriano, estoy seguro que el mismo doctor Cuesta le va a recomendar al señor presidente de la República no hace sentido y no vamos a ir adelante con este plan. Las empresas podrán proponer cualquier cosa. ¿Qué tan alta la confianza del presidente Lenín para el vecino doctor León? Yo creo que ellos también tienen una buena relación y creo que tienen una buena confianza en él. Son amigos de muchos años atrás. ¿Y a usted qué le parece? ¿No está equivocado en algunas cosas del presidente de la República? O sea, a ver, no podemos estar de acuerdo en todo, Gonzalo. Siempre hay diferencias. Eso quiere decir que no está usted, sino que no lo quiere decir, pero no está de acuerdo en todo. Siempre, yo creo que... O él no está de acuerdo en todo lo que usted le propone. Hay divergencias siempre, y yo creo que las divergencias son sanas, sanas y normales, porque ahí es cuando uno sale con un producto mejor. Si todos nadamos como los peces en una pecera, todos para un lado y todos para el otro lado, o nos va re bien a todos o nos va mal a todos, ¿no es cierto? Correcto. Dependiendo de para dónde tomemos. Estas divergencias son buenas porque se las pone sobre la mesa, se discuten y una vez que el grupo ha tomado una decisión consensuada, vamos para adelante. Yo creo que así son mejores las decisiones. No podemos simplemente agachar la cabeza y alguien nos dice algo y vamos para allá. Tenemos que sentarnos a discutir y ver los pros y los contras de cualquiera de estas. Y eso es lo que sucede en el gabinete. Todo el tiempo estamos discutiendo, no somos gente que acatamos órdenes por acatar órdenes, se ponen los puntos de vista en la mesa y luego de que hay un consenso se va adelante con la decisión. ¿Han logrado consensos entonces para concesionar cuántas empresas? Mire, este momento se está hablando de CNT. El doctor Cuesta tiene varias alternativas en la mesa donde están incluidas empresas del sector nuestro, como son refinerías, como son hidroeléctricas, pero no hay nada en concreto respecto de esto. Son apenas análisis, tenemos que valorar los activos para ver, y no es algo nuevo. El gobierno anterior, por ejemplo, ya trató de concesionar Sopladora, que es uno de los proyectos hidroeléctricos. No lo concretó, pero estuvo y hizo el análisis, hizo la valoración, etcétera, de ese proyecto. Entonces, no es algo nuevo, no es algo que no ha sido analizado antes y hoy en día creemos que es una de las necesidades que el Estado tiene para evitar salir a buscar más deuda o reducir la necesidad de buscar más deuda, hacerlo a través de este tipo de concesiones que permitan tener dinero para la caja pública. Lo que nos dejó sorprendidos e inquietos a los que le escuchamos a Cuesta es que Santiago dijo que no habían estudios sobre contabilidades de las empresas. ¿Qué opinión tiene usted? A ver, eso es parcialmente cierto. Petroecuador y Petroamazonas, por ejemplo, manejan contabilidades de costos. Ellos no tienen un estado de pérdidas y ganancias porque no tienen ingresos. O sea, a Petroamazonas no se le paga por el petróleo que produce. Entonces, mal podemos llevar una contabilidad. Pero otro hombre que estuvo con nosotros ayer, Ramiro Crespo, decía, él es un auditor externo muy importante y muy conocido. Él decía que ciertas empresas públicas no cuentan con auditorías externas. No estaba palanqueando que le contraten a él para que haga la auditoría, no. Mal pensado que somos nosotros. Sí. Tenga la bondad, hágale escuchar al señor ministro lo que dijo Ramiro. Aquí se habla de la corrupción, se habla de las mafias de CNT y todo. ¿Qué es lo que está pasando? En definitiva, que los ecuatorianos no sabemos lo que está pasando con nuestras empresas. Y nos pueden estar robando de manera increíble, pero obviamente para aparentar que son eficientes, pagan un poco de utilidades. La pregunta no es... bueno, están pagando utilidades, pero son
las utilidades que deberían ser, las utilidades que deberían pagar. Deberíamos haber tenido unas auditorías externas hasta ahora, hasta el año 2017, y el 2018 ya se debería estar cerrando con auditoría externa. Le comento, según mis fuentes, una de las grandes auditoras mundiales dijo que trató de auditar una de las petroleras, dijo que no podía dar una opinión si no ponía 90 páginas de observaciones al balance, o sea, calificar la opinión de que el balance estaba bien. Tenía que haber 90 excepciones. Eso, si una empresa, ojo, si una empresa privada hace eso, la cierran. Y ayer, no se olvide, el intendente Anchundia cerró una empresa del señor Rivera diciendo que no ha dado informes financieros desde el 2014. Las auditorías se demoran pues en elaborarse, ¿no, señor ministro? Y el señor presidente está deseoso de concurrir con soluciones porque de no, le coge el bus. Así es, o sea, parcialmente es cierto lo que dice el economista. Bueno, las empresas estatales no entregan utilidades, usted sabe eso, entonces no hay pago de utilidades por ser empresa estatal. Pero en cuanto a las observaciones de las empresas auditoras, es cierto, las empresas auditoras se han inhibido de presentar recomendaciones justamente porque hay una cantidad de observaciones. Hay problemas, por ejemplo, de valoración de activos. Los procesos NIF para revalorización de activos no han sido implementados en estas empresas todavía. Y es algo en lo que estamos trabajando, algo que se debía haber hecho hace rato, no se ha hecho. Entonces, mal se puede tener un balance contable si yo no tengo valorado o revalorado mis activos para tener el valor real en libros. Tenemos problemas en obtener este tipo de información porque... Pero lo vamos a obtener. Vamos a obtener. ¿Cuánto tiempo nos tome? No va importa. a ser difícil. Y le pongo un ejemplo. En la refinería de Esmeraldas se invirtieron 2.300 millones de dólares para mejorar la capacidad de esa refinería. Eso no ha sido capitalizado en la mayor cantidad de dinero. Contablemente no sé cómo se manejó y la gran cantidad de esos valores fueron enviados al gasto. Cuando yo estoy seguro que hay activos que debían haber sido capitalizados y posteriormente depreciados de acuerdo a lo que la ley norma. Eso no se ha hecho. Entonces, cuando uno pide números, los números no cierran con una lógica contable que uno diría... que uno pueda convalidar. Convalidar, entonces, está bien calculado. Se requiere, y quien asigna las empresas auditoras es obviamente la Contraloría General del Estado, y son ellos que nos asignan X empresa, va a hacerle la auditoría, pero las empresas en su gran parte se inhiben de presentar los reportes auditados. El Contralor aquí dijo que él había comprometido, o ofrecido más bien, periódicamente exámenes para la generalidad de las empresas, exámenes de cómo se encontraban. Pero hay algunos que no hicieron caso, o no quieren hacer caso, o le acusan de algo a la Contraloría. ¿Para qué decir cosas que no vienen? Pero CELI ha cumplido con su deber. Deben haberle quedado empresas de las cuales usted tiene planes de concesionar. El señor presidente, para comenzar, ¿tienen con usted planes de concesionarlas? Quisiéramos esa lista de las más prioritarias que ha dispuesto el señor presidente, no las que dice Cuesta, porque él simplemente es un consejero. Y seguramente lo que no deben dejarle es que sea muy tramitador. No, él tiene que ser un consejero, un asesor de ventas, ¿no? Son macroventas gigantescas. Así es. Santiago es muy conocido de mí. Le creo que es un hombre muy inteligente, hecho en el exterior, pero no por eso el presidente debe caer cautivo de nadie.
el señor presidente tiene suficiente sentido común para apreciar lo que es bueno y lo que es malo, y peor con la experiencia de todo el trajín correísta que fue nefasto para la República del Ecuador. Entonces, ahí está su mano al presidente, Sí. ministro. Estamos trabajando respecto de Contraloría, sí, ellos continúan haciendo una cantidad de exámenes, inclusive de nuestra parte hemos pedido exámenes especiales que están siendo analizados, y las recomendaciones de Contraloría son de aplicación obligatoria, así que nosotros cualquier cosa que Contraloría nos diga tenemos que exigir el cumplimiento, y es mi deber pedir a las empresas que sean auditadas que cumplan con las recomendaciones de Contraloría. Entonces, vamos a seguir trabajando. Nosotros estamos analizando este momento, no puedo darle una lista de qué proyectos, pero están algunos proyectos hidroeléctricos en carpeta, se está mirando refinerías, etcétera, porque requieren todavía bastante trabajo para que estos proyectos estén a... Los compañeros de los medios necesitan, por lo menos, que nos haga una lista tentativa de las empresas prioritarias que van a ser concesionadas. Sí, lamentablemente yo quiero evitar especulaciones, Gonzalo. Lamentablemente la gente hoy con los medios y las redes sociales se entera de cosas que son verdades y no son verdades. Recibo oficios de la Asamblea. ¿Qué no son verdades, por ejemplo? Por ejemplo, se asume ya como una verdad el cierre de la oficina de SELEC en Cuenca. Y recibo cartas de Asamblea diciéndome por qué va a cerrar. Señores, no se ha tomado esa decisión todavía. Es apenas análisis iniciales. ¿Y por qué se debería cerrar si es que no es molestia preguntarle? Nosotros estamos, en base al pedido del señor presidente de la República y la recomendación de varios de los economistas que nos han acompañado hoy, se necesita reducir el tamaño del Estado y buscar la optimización de todas las entidades. Entonces, si nosotros vemos gordura en ciertos sectores, tenemos que tomar acciones. Entonces, no quiero decir que se va a cerrar SELEC Cuenca, por favor, que no se me malentienda, pero es parte de todos los análisis que nosotros tenemos que hacer, y ese es un escenario más, nada más. Ya los señores trabajadores se ponen nerviosos porque se está analizando la cosa y dan a una cosa como hecha. No está decidido todavía. ¿Usted tiene algo que ver con el cable no. Cable submarino? No, para nada. Eso es parte del Ministerio de Telecomunicaciones del ministro León. Ya. No, era para tomar en cuenta un estudio que está analizando esta radio. A ver quiénes están interesados en ese cable, y tiene aliados el señor Tomislav, mi querido Tomislav. Le han puesto un nombre ruso al Tomislav, y ahora anda de bien amigo de la derecha extrema. Bueno, señoras y señores, el señor ministro de Energía ha honrado este programa de noticias y opinión. ¿Alguna cosa que quisiera usted con entusiasmo preanunciar a la audiencia, al país? Que el país esté consciente que estamos trabajando en beneficio del país, tratando de hacer las cosas bien, tratando de alinear a todos los jugadores que son parte del sector para que empujemos en el mismo sentido, que nosotros estamos tratando de que las cosas se hagan bien. El otro día por ahí leí un comentario de que qué vamos a hacer con el petróleo de la para de los 54 días. Señores, vamos a licitar como lo veníamos haciendo ya en el mercado spot. Eso no va a cambiar. Aquí no hay asignación a dedo a nadie. Entonces, que la ciudadanía esté confiada que estamos haciendo las cosas bien. Y si le está brillando el ojo a algunos sectores, usted no lo va a permitir. No lo voy a permitir. Yo no acepto tráfico de influencias, y en eso el señor presidente de la República está muy claro mi posición. Yo no acepto tráfico de influencias de donde quiera que vengan. Las cosas se hacen de acuerdo al beneficio del país, nada más. ¿Usted tiene confianza en el doctor León? Sí, yo confío en el doctor León. Es un amigo. Muchas gracias, señor ministro. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gonzalito, muchas Cúrrese gracias. la gripe. Gracias, espero que así me amable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Así como los geeks son los nuevos cool,
En las redes sociales están los nuevos asesores. El mundo cambió y tu banco también. Con tu agente virtual Sofi, haces todo lo que haces en el banco. Consultas saldos, realizas transacciones y solicitas información sin ir al banco. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa Lucía. www